¿Cómo? Buenas tardes. Como un aporte de la Subdirección de Docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano, doctora Arnulfo Arias Madrid, tenemos el gusto de tener esta tarde como invitado especial a la sesión docente de los miércoles científicos a un eminente urólogo oncólogo, el doctor Ramón Rodríguez Lai. El doctor Ramón Rodríguez Lai nos va a hacer una exposición que empieza con una pregunta, como muchas cosas en medicina. ¿Está indicada la protección ósea en el cáncer de próstata? Es una pregunta que nos va a hacer el favor de respondernos a continuación. Quiero destacar que el doctor González Lai es graduado de la Universidad Nacional de Panamá. El doctor hizo una especialidad como cirujano urólogo en el Hospital General de México, adscrito a la Seguridad Social, a la Secretaría de Salud, y posteriormente hizo su especialidad en urología oncológica en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Laboró inicialmente en Chorrera, y posteriormente, y a partir del año 2000, es médico urólogo en el Complejo Hospitalario Metropolitano, donde presta sus servicios institucionales. Para nosotros es un gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. El doctor Rodríguez Lai es un asiduo colaborador con la docencia, y pues esta tarde lo reitera con su participación. Sin más preámbulos, doctor Rodríguez, puede iniciar su presentación cuando guste. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias al doctor Benzadón y a todo el equipo de docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano por tener la gentileza de tomarme en cuenta y participar para poder compartir algo de lo que es nuestra experiencia en ciertos temas, y en este caso en temas urológicos. Uno de los retos más constantes que tenemos los médicos es entender cómo evolucionan los tratamientos y cómo se ponen en avance nuevos tratamientos para el beneficio de nuestros pacientes. Y en ese contexto, yo quisiera en estos próximos 30 minutos desarrollar, contestar, como dice el doctor Benzadón, si está indicada verdaderamente la protección ósea en el paciente con cáncer de próstata metastásico principalmente. Para esto vamos a desarrollar 4 objetivos básicos. Revisar un poquito cómo está la afectación ósea en el cáncer de próstata, su incidencia, verificar la importancia de esta protección y describir los tratamientos que van dirigidos a frenar la pérdida ósea en estos pacientes. Y por último, basarnos en alguna evidencia científica, que es la medicina de evidencia, debe ser el norte de nuestros ejercicios, y vamos a ver qué se ha publicado en las guías europeas, sobre todo en el manejo clínico de esta enfermedad. No tengo conflicto de interés para dar esta charla. Y voy a hablar un poquito de historia, porque sé que hay médicos muy jóvenes. El cáncer de próstata viene siendo motivo de diagnóstico cada vez con más precisión. Vamos a hablarle desde los años 60, cuando el doctor Rubén Flox fue el primero en identificar antígenos de próstata en fluidos seminales y en tejido prostático. Y el doctor Hara, que era un médico forense japonés, encontró también igualmente en la época de los 60 una gamma seminoproteína,
y él era un médico forense y la encontró en víctimas pues, de abuso sexual. Estos hallazgos de los 60 en el área dieron base para que en 1970 un investigador de la Universidad de Arizona y el verdadero descubridor del antígeno prostático específico, el doctor Richard Ablin, describiera pues este antígeno que se produce en el acino prostático y está presente tanto en fluidos seminales como en torrente sanguíneo. Desafortunadamente, el doctor Ablin abandonó sus investigaciones. Mire lo que es perseverar. En el año 79, casi una década después que Ablin abandona esta investigación, un chinito, Min Chu, del grupo de cáncer de próstata de Nueva York, escribe y publica, basado en esta investigación, publica el antígeno purificado de próstata humana. Y en 1984 es a Min Chu quien la FDA le da la patente y en 1986 FDA le da la licencia para trabajar el antígeno prostático específico. En 1991, el doctor William Catalona lo utiliza como marcador para el desarrollo, para medir, como un parámetro de medición del antígeno, del cáncer de próstata, utiliza el antígeno. Y en 1994, la FDA autoriza su uso en la detección temprana del cáncer. Tenemos, como ustedes ven, 26 años, estamos a 26 años de el desarrollo propiamente después, pero fíjense que desde el 60 hasta el 94 probablemente transcurrieron cerca de 30 y tantos de años para, pues, los conceptos en medicina tienen una historia que se van moldeando en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer de próstata y la presentación metastásica? Cuando en la época de los 90 nosotros vivimos el boom de los diagnósticos tempranos del cáncer de próstata, por supuesto nuestras habilidades quirúrgicas en la prostatectomía aumentaron y la primera década del año 2000 en adelante, cuando el tamizaje de próstata se convirtió en una estrategia de hacer diagnósticos tempranos, pensando que haciendo el diagnóstico temprano íbamos a dar un tratamiento oportuno, íbamos a impactar significativamente la morbimortalidad de esta enfermedad, y así fue. Pero siempre hay detractores, siempre cuando hay a los urólogos nos acusaron de sobretratar pacientes porque habían cánceres indolentes que podían ser manejados sin manejo quirúrgico. Yo sí les puedo narrar algo de la historia. Cuando yo llegué al complejo, por allá por el año 2000, hace 20 años, los diagnósticos de cáncer, y sobre todo a finales de los 90, los diagnósticos de cáncer de próstata era 75% de la presentación era metastásico y 1/3 de los cánceres eran cánceres localizados. A medida que fue pasando el tiempo, nosotros en cerca de una década después de esta situación, revertimos esa situación y logramos que el 75% de los diagnósticos de cáncer de próstata fueran cánceres localizados y 25% fueran cánceres metastásicos. Pero llegó la nueva corriente del sobretratamiento, del sobrediagnóstico,
y mermó. Y hoy día el cáncer de próstata metastásico debuta casi en el 50% de nuestros diagnósticos. Es una situación triste, es una situación que es evidentemente más cara para la salud pública, pero pues, es las situaciones con las que tenemos que mediar. Entonces tenemos, al tener casi un 50% de enfermedad metastásica con afectación, acuérdense que el cáncer de próstata principalmente, el primer relevo metastásico es el ganglionario y después el hueso. Tenemos que volvernos expertos en saber cómo manejar estos pacientes para ofrecerle la mejor cantidad y calidad de vida. Porque las metástasis óseas, cualesquiera sea su origen, no solamente en el cáncer de próstata, en cualquier tumor, actúa alterando la remodelación del hueso mediante la estimulación de elementos osteoclásticos y osteoblásticos del hueso. Rompe fibroblastos y lo que ocurre, por ejemplo, en el cáncer de próstata, que estas metástasis blásticas, el paciente tiene dolor solamente con el movimiento porque hay cientos de miles de microfracturas y eso es un dolor desde que amanece hasta que anochece, diario casi 24 horas, que limita no solamente la calidad de vida, sino la calidad de vida del círculo familiar que lo rodea. Amén que hay un aumento en la pérdida del mineral por la resorción ósea. Las complicaciones esqueléticas debido al cáncer de próstata tienen, como le dije, pues efecto perjudicial social en la vida familiar y económico, y está asociado a una mayor morbimortalidad del individuo. El objetivo de los tratamientos de estos pacientes tiene que ser dirigido a prevenir estos dolores, es decir, a paliar síntomas y a prevenir los eventos esqueléticos como fracturas en estos pacientes. ¿Qué hemos hecho por pacientes de cáncer de próstata en una sola lámina? Bueno, desde la hormonoterapia, recuérdense que el cáncer de próstata es un tumor hormonosensible. El andrógeno estimula su crecimiento y la supresión del andrógeno favorece la apoptosis o muerte celular del tumor. También se han ensayado radiofármacos, radioterapia, cirugías descompresivas de columna, etcétera, quimioterapia citotóxica, y ya por más de una década se ha ensayado en estos pacientes con cánceres metastásicos la protección ósea a través de bifosfonatos y nuevas moléculas inhibidoras de la función osteoclástica para tratar de frenar la progresión ósea de la enfermedad y los eventos esqueléticos. ¿Cómo se protege el hueso? Nos preguntaríamos. Bueno, el estilo de vida saludable es el paso número 1, como ha sido la norma sobre todo de las nuevas generaciones, el promover este estilo de vida es a través del ejercicio físico, la caminata, el trotar, fortalece el mineral en el hueso, el bifosfonato y el denosumab, el calcio, el administrar calcio a los pacientes y vitamina D. Ok, ¿qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos es un medicamento que son análogos sintéticos de los pirofosfatos. Ellos actúan inhibiendo la adhesión de las células tumorales a la matriz osteoblástica extracelular del hueso de una forma dependiente y sin afectar la unión de los fibroblastos a la misma. Además, disminuye que el individuo pierda mineral del hueso. Y el bifosfonato más famoso o el más usado en todos estos años es el ácido zoledrónico.
el tema con el ácido zoledrónico, que tiene que ser una administración intravenosa cada 3 a 4 semanas. Tiene que estar el paciente con niveles de función renal adecuados, normales, para poder ser administrado, porque en pacientes insuficientes renales no trabaja y pudiese causar complicaciones adicionales. Muchos pacientes que reciben el ácido zoledrónico registran síntomas parecidos a la gripe, como dolor de hueso, articulaciones, y el efecto negativo más la complicación más temida es la osteonecrosis de la mandíbula. Por lo tanto, todos los pacientes que reciben este tipo de tratamiento tienen la obligación, antes de empezar este manejo, de hacerse una revisión odontológica minuciosa en busca de caries, en busca de algunas piezas retenidas en los pacientes que pudiesen ser el origen del asiento de esta complicación, que se registra en cerca del 8% de los pacientes que reciben este tratamiento. Y no se, o como dije, no se debe administrar en pacientes con insuficiencia renal. Un medicamento relativamente nuevo es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RAN. Actúa como inhibidor de la función y supervivencia de los osteoclastos. Y este medicamento, además, aumenta la masa ósea. Evidentemente, también tendrá complicaciones su administración en formas leves, como náuseas, diarrea, debilidad, y en casos extremos, en hipocalcemia, y ahorita más adelante veremos exactamente. ¿Pero qué es un anticuerpo monoclonal humano? Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo producido solo que por un solo clon de linfocitos, de células madre. Por lo tanto, todos estos anticuerpos son iguales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal humano? Es aquel que es objeto de la manipulación en un laboratorio de un anticuerpo humano con una pequeña porción de un anticuerpo monoclonal de un animal de experimentación. ¿Cuál es la ventaja? Que son líneas celulares dirigidas a un solo objetivo. Esa es la especificidad, es lo que garantiza un poquito de acción. Y veamos esta gráfica, cómo actúan los dos, tanto los bifosfonatos, que actúan a nivel del osteoclasto, inhibiendo la adhesión de la célula maligna y destruyendo el osteoclasto en sí. Y la diferencia con el denosumab, que es un competidor, un inhibidor competitivo del RAN ligando, que activa la maduración, la función y la supervivencia del osteoclasto. En otras palabras, el denosumab es un competidor selectivo del RAN ligando, lo cual actúa en todos los ciclos de la maduración de la célula. Veamos un poquito qué es lo que hay publicado y sobre todo lo más reciente sobre estos medicamentos. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis de un grupo europeo en el cual describieron pues, que dosis de 60 miligramos del denosumab es una aplicación subcutánea, una inyección subcutánea que se aplica cada 6 meses. Hicieron un doble ciego contra placebo, evaluaron la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura con de fractura patológica, y consideraron pues que el denosumab, su administración es eficaz, segura y previene los eventos adversos mencionados como anteriormente les estuve describiendo. Este es otro estudio de 2019, igualmente trajeron un total de 18 trabajos de investigación utilizando elementos de informes preferidos para las pautas de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Incluyeron
metaanálisis que comparaban la seguridad y la eficacia de ambos fármacos y se encontró que el denosumab aumenta significativamente la densidad mineral ósea hasta por 2 años y con mejores resultados que el bifosfonato. Este es otro artículo reciente hablando de la hipocalcemia administradas en pacientes en denosumab. Lo interesante es que nosotros los que manejamos pacientes con metástasis, no solamente de cáncer de próstata, todos los que tengan una metástasis ósea, no administrar en forma aguda en los episodios dolorosos los medicamentos ni bifosfonato ni denosumab, porque estimulamos, acuérdense que hay que estabilizar al paciente para evitar que la hipocalcemia aparezca. El denosumab en hombre con cáncer de próstata metastásico puede asociarse con hipocalcemia mortal si nosotros lo administramos en fase en donde la sintomatología es florida. Y los factores, obviamente, como les dije, son modificables. Estos eventos adversos son modificables si nosotros somos cautos y podemos analizar el cuadro clínico del paciente. Se debe considerar, obviamente, como dije hace un momento, retrasar el tratamiento para controlar la enfermedad subyacente. ¿Qué podemos decir de la vitamina D y el calcio? Bueno, la vitamina D, que a raíz del COVID ha sido muy famosa, pues todos ustedes saben que se produce, y en nuestro país con gran facilidad por la exposición solar, sol radiante de Panamá. El uso de la vitamina C y vitamina D, perdón, y el calcio se han empleado en la prevención del tratamiento para la osteoporosis, reduce el riesgo de fractura y aumenta la fortaleza del hueso. Y lo más interesante, que los requerimientos de vitamina D es 400 a 800 unidades por día, y la dosis de calcio de 700 a 800 miligramos. Hoy día es muy fácil porque hasta en los supermercados venden calcio, carbonato de calcio con vitamina D, enriquecido con vitamina D, y una pastilla. Todos los pacientes que reciben estos medicamentos para protección ósea deben estar obligados a tomar calcio para evitar sobre todo la hipocalcemia secundaria. Vamos rápidamente a hacer una revisión de qué cosas nos dicen las guías europeas de urología en torno a este tema. Bueno, como ustedes saben, los niveles de evidencia, ya esto es un tema, el nivel 1A es el nivel de evidencia que se obtienen de estudios randomizados de metaanálisis, y el nivel 1B es el que se obtienen a través de por lo menos un estudio randomizado. Vamos a ver, en el tratamiento de pacientes con cánceres metastásico a los huesos, se aprueba el uso del ácido zoledrónico o del denosumab en pacientes con met ósea. Esto está en la guía. Porque reducen y retrasan los eventos esqueléticos. Nivel de evidencia 1B. Pero hay que darle un suplemento de vitamina D y de calcio y advertir a los pacientes sobre las posibles complicaciones que pueden tener al serle administrado estos medicamentos, sobre todo la osteonecrosis y la hipocalcemia. Para aquellos pacientes que están resistentes a la castración, que tienen una enfermedad resistente, bueno, lo que hay que hacer es después dar denosumab y darle suplementos de calcio, evidentemente que seguir la línea de tratamiento de los pacientes que son resistentes a la castración. ¿Qué pasa con los pacientes con RAN ligandos? O sea, ¿qué dicen las guías? En los pacientes M0, y le explico brevemente qué es un paciente M0, un paciente que no tiene evidencia de lesiones metastásicas óseas,
pero sin embargo tiene un comportamiento clínico con elevación de PSA. En estos pacientes se demostró que la administración del denosumab aumenta la densidad mineral ósea en un 5.6% en comparación con una disminución del 1% en el grupo placebo después de 2 años, con un régimen terapéutico de 60 miligramos cada 6 meses. También se estudiaron en esto y se preguntaron, bueno, si doblamos la dosis de este medicamento, ¿vamos a retrasar la aparición de las metástasis óseas? Y en efecto sí, pero la rata de complicaciones, el porcentaje de aparición de complicaciones por esta dosis alta de 120 miligramos cada 4 semanas, trajo efectos secundarios indeseados. Por lo tanto, esta dosis y este tratamiento no se recomiendan en la guía. Por último, las guías hicieron un estudio en fase 3 con 2 brazos, un brazo para denosumab y un brazo para ácido zoledrónico en proporción de pacientes similares en pacientes con castración resistente. Y el denosumab, el resultado fue que el denosumab fue superior al ácido zoledrónico para retrasar o prevenir los eventos esqueléticos. Importante que fue un estudio llevado a un seguimiento de 17 meses con una P 0.08. Bueno, mensajes para llevar a casa. Quien tenga metástasis ósea debe recibir, perdón por la falta de ortografía ahí, recibir protección de la misma, protección ósea. Usar el protector de mayor evidencia científica debe ser una práctica recomendada. Vigilar los cambios en el calcio sérico es parte del seguimiento clínico. Dar vitamina D y calcio diariamente ayuda a mejorar la calidad de vida y disminuye los eventos adversos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estaré en la mejor disposición de poder responderla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodríguez Lai, por su excelente y didáctica exposición, ¿eh? Realmente muy fácil de entender, un tema que es complicado y complejo. Para los que no lo manejamos, para los que son expertos en eso, pues se ve como algo muy, muy sencillo. Pero bueno, obviamente aquí la práctica hace al maestro, y en este sentido, pues hay que reconocer los conocimientos que se van desarrollando a medida que vamos viendo más pacientes con nuestras especialidades. Hay una pregunta que pudiera hacerle, doctor. ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, con este nuevo medicamento, de estas situaciones que han ocurrido con necrosis aséptica del área temporomandibular? ¿Qué tipo de complicaciones uno podría esperar con esto en relación con el ácido zoledrónico, más o menos? Nosotros tenemos una amplia experiencia ya de años usando ácido zoledrónico, que es una buena molécula. Y el tema con que solamente se puede emplear en pacientes con función renal normal. Y yo le voy a decir la verdad, doctor, nosotros en el servicio hemos colocado una cantidad de ácido zoledrónico y yo nunca he visto una necrosis mandibular, porque nosotros cumplimos con los protocolos de mandarlos al dentista antes. El odontólogo es parte fundamental. Pareciera sí, un paso que pudiésemos saltar, pero no lo es. El protocolo. Necesitamos que ellos vayan. Y nunca hemos visto, yo no he visto lo que vi un paciente que tuvo un dolor de muela, pero no le tuvimos el medicamento con el uso de ácido zoledrónico.
con el uso del denosumab. El denosumab es una molécula de recién, no la tenemos en el FOM, el formulario oficial de medicamentos de la caja, pero primero que es más económica y tiene mejor proyección en el resultado. Lo que describe la literatura, yo no he tenido ningún problema, es una inyección que se le pone en la barriga o en la pierna al paciente subcutánea cada 6 meses, 2 dosis al año, y el único compromiso que tiene que tomar el paciente es una pastillita de calcio enriquecida con vitamina D. Pero lo que describe la literatura, tampoco he visto complicaciones en los pacientes que tenemos, en los pacientes básicamente a nivel privado, pero lo que describe la literatura es que hay hipocalcemias por el orden del 5%, y sobre todo cuando los clínicos o los médicos que manejan estos pacientes deciden administrarlos en pacientes con cuadro doloroso florido. No deben administrarlo en este momento, este no es el momento de administrar, este es el momento de paliar síntomas, estabilizar al paciente para sacarlo adelante. Muchas gracias, doctor. Julio, tenemos algunas otras interrogantes o comentarios del público? Estoy revisando aquí el chat de YouTube, no encuentro hasta este momento preguntas, solamente saludos y buenas tardes y muchas gracias y saludos por las conferencias, la conferencia que se ha brindado. Gracias. Bueno, en ese contexto, doctor, quisiéramos nuevamente reiterarle el agradecimiento de parte de la Subdirección de Docencia por su participación esta tarde, habernos compartido su tiempo, que a esta hora y en estos momentos probablemente es familiar, de tal forma que le agradecemos esta excelente exposición y en el día de mañana le estaremos haciendo llegar su certificado de participación en la misma. Muchas gracias a todos los participantes, a Julio y a la doctora Elisa por su constante apoyo, y a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Ramón Rodríguez Lai, y que tengan todos muy buenas noches. Gracias por participar. Gracias a usted. Buenas noches a todos. Buenas noches.